según la clasificación de Husserl y van der, ¿verdad? Dos grandes filósofos que tienen que ver con el estudio de la fenomenología, ¿verdad? Y pues obviamente filósofos son alemanes, ¿verdad? Y ellos contribuyeron mucho al desarrollo de la lógica clásica y de la lógica en general. Entonces él fundamenta precisamente su obra, el capítulo de el concepto en base a los postulados de estos filósofos. De acuerdo con esta clasificación, los conceptos jurídicos se clasifican en los siguientes criterios. El número 1, desde el punto de vista de los objetos a que se refiere, desde el punto de vista de su extensión, desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Aquí hay un recuadro que nos va a servir precisamente a esquematizar de mejor forma o de mejor manera precisamente el estudio de los conceptos. En primer término tenemos los conceptos por los objetos a que se refieren. Estos van a ir en forma horizontal. Le seguiría entonces el lógico jurídicos, ontologías jurídicos, situacionales, relacionales, predicativos y sustantivos. Esto va a ser con relación a la primera clasificación. La segunda clasificación es con relación a su extensión. Estos se van a clasificar en singulares, plurales y universales. La tercera clasificación va a ser por su contenido y estos se subdividen a través de simples y complejos. Y por último tenemos por sus relaciones. Van a ser dependientes, independientes, compatibles, incompatibles, coordinados, supra y subordinados, ¿verdad? Esta es la forma de poder esquematizar precisamente la clasificación de los conceptos jurídicos. Amén de lo que acá está escrito y entonces a saber de la clasificación, diremos que de acuerdo al pensamiento de García Maínez sobre el problema relativo a la clasificación de los conceptos jurídicos, examinando el criterio de clasificación desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. La primera entonces sería la clasificación de los conceptos jurídicos desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. Este problema, porque su planteamiento es una problemática, poderlos establecer, poderlos ver su clasificación, consiste en determinar cómo pueden clasificarse los conceptos jurídicos. Al respecto de ello, podíamos preguntarnos, dependiendo de los objetos a que se refieren, cómo se clasifican los conceptos jurídicos atendiendo a la clasificación en general por los objetos a que se refieren. Para García Maínez, desde este ángulo visual, los conceptos jurídicos pueden dividirse en lógicos jurídicos y ontológicos jurídicos. ¿A qué se refiere cuando habla de lógicos jurídicos? Los conceptos lógicos jurídicos son los referidos a conceptos, a juicios y raciocinios jurídicos. Por ejemplo, a los conceptos jurídicos y notas de los mismos, que podrían ser los siguientes: una cópula jurídica, un concepto jurídico, un concepto racional, un concepto predicado. Esto realmente es una clasificación precisamente atendiendo, ¿verdad?, a esta clasificación de los juicios o los raciocinios. Realmente no nos están dando mucha información, de tal manera que va a ser precisamente en base a lo que se plantea. Tanto la cópula como el concepto racional, como el concepto predicado, va a ser precisamente a ese objeto a que se refiera o al contenido que se refiera cuando nos planteen a nosotros precisamente un concepto. Por su parte, los conceptos referidos a juicios o elementos de estos serían, por ejemplo, ¿verdad?, para pragmatizarlos más, ejemplificarlos más, un juicio jurídico prescriptivo, ¿verdad? Cuando estamos frente a un juicio jurídico prescriptivo, si fuese el caso, estamos hablando de un juicio que ya feneció, un juicio que ya prescribió, ya precluyó. El ejemplo clásico sería, por ejemplo, en derecho en materia de ejecución penal, cuando un delito ya prescribió por el doble del tiempo. En
ese orden de ideas, por ejemplo, si mencionamos el uso de documentos falsificados, que según el Código Penal tiene una pena, ¿verdad? Una prisión de 2 años. Al transcurrir 4 años, pues ya podemos nosotros solicitar la extinción de la pena por prescripción, por mencionar un ejemplo, ¿verdad, compañeros? Luego tendríamos las normas genéricas. Las normas genéricas van a ser precisamente aquellas que van a venir en devenida o en degradación de una fundamental o de una principal. Eso, por ejemplo, tenemos varias, y para seguir con el derecho penal, ¿verdad? Tenemos el Código Penal, el ejemplo que yo he estado indicando estos días, que ya hay una como especialización, ¿verdad? Pero ese en sí son normas especiales o específicas de orden penal que van precisamente a tipificar y a penalizar la conducta, ¿verdad? Del ser humano. Dentro de ellas tenemos entonces el crimen, la ley de crimen organizado, tenemos la ley de armas y municiones, tenemos, por ejemplo, también la ley de violencia intrafamiliar, la ley de femicidio y así tantas más que podríamos comentar, ¿verdad? Cuando hablamos de una norma individualizada, también que podría ser uno de los ejemplos, nos estamos refiriendo a una norma en particular. Un juicio ejecutoriado, a ver, Francisca, ¿a qué se refiere cuando usted habla de un juicio ejecutoriado? Tal vez si nos puede dar más información. Buenas tardes, licenciado. Pues es Buenas un noches. proceso que, buenas noches, sí, es el proceso que ya pasó por todas sus etapas y que ya no le cabe ninguna apelación ni nada, ¿verdad? ¿En qué materia, Francisca? Penal, licenciado. Ah, sí. Bueno, mire, bueno, hoy precisamente, fíjense ustedes, llegó a la oficina, lamentablemente, ¿verdad? Llegó un cliente, ¿verdad? Llegó con un rechazo de un recurso de casación, ¿verdad? Materia penal, por el delito de portación de arma, ¿verdad? Recordémonos que la ley de armas y municiones actualmente, bueno, esta fue modificada en el sentido de ser más severa y entonces, en primer término, podríamos indicar que esta ley, por ejemplo, ya no permite la medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas, porque recuérdense que hay tenencia y portación, más que son 2 delitos distintos. Entonces, eh, si en este caso podría buscarse la pena que la ley establece mínima es de 8 años, ahí no hay conmuta, ¿verdad? Ustedes, porque es hasta los 5 años, pero resulta ser de que el señor, va, el cliente que fue a consultarme, llegó con su notificación de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde se rechazaba por motivos de forma el recurso de casación. Eso quiere decir de que ya inclusive hubo apelación especial, porque en primera instancia, pues obviamente fue condenado, ya pasa a segunda instancia, es la apelación especial que se denomina en el Código Procesal Penal, luego sube al recurso de casación y de último podría caber la acción constitucional de amparo. Pero a estas alturas y en la fase procesal, le decía yo al cliente, prácticamente ya esto, ya no hay mayor cosa que hacer por él, pues a menos de que se pudiera plantear la apelación, pero imagínense ustedes ya en 3 instancias, ¿verdad? Prácticamente, por así decirlo, eh, fallaron. Igual, bueno, en el caso de la apelación lo que va a hacer es revisar la sentencia, ¿verdad? Pero ya imagínense, como decía mi maestro cuando yo era estudiante, ¿verdad? Casacionista solo con los dedos de las manos, jóvenes, nos decía, ¿verdad? O sea, para plantear el recurso de casación sí hay que ser bastante hábil, pues, ¿verdad? Entonces el señor, pues, le plantearon el recurso,
¿verdad? Y entonces, ahí lo que va a pasar en este caso, ¿verdad? Se va a ejecutar la sentencia. Y entonces el señor sí tiene que ir porque yo lo que le decía a él, y él tampoco no me supo explicar que cómo él andaba con medida sustitutiva, ¿verdad? Y entonces se dice que le indicaron, donde lo notificaron, porque fue ahí en el municipio de Palencia, en el juzgado de paz, ¿verdad? Le notificaron que ya tenía la orden de aprehensión. Y le digo yo, milagro, le dije yo, que no lo aprendieron ahí en el juzgado, ¿verdad? Porque ahí prácticamente, como dice la compañera Francisca, ¿verdad? Entonces se tiene que ejecutar esa sentencia y como consecuencia, pues él tiene que ir a guardar prisión por los 12 años dice que fue condenado, ¿verdad? Habría que ir a buscar, no sé, ¿verdad? Habría que ver la ley de redención de penas y demás, pero lo que sí es cierto es que él tiene que ir a prisión, ¿verdad? Ya estamos hablando de la ejecución de la sentencia, ¿verdad, Francisca? ¿Verdad? Eh, sí podría, en este caso, ¿verdad? Que usted está preguntando, ¿verdad? La cierto cuando la subirá, bueno, un concepto podría ser un juicio, ejecución de la sentencia, ¿verdad? Sería el nombre correcto ahí, Francisca, ¿verdad? Pero así es, compañeros, como tenemos que ir, nosotros tenemos que preguntar, pues, ¿verdad? Así como lo hace Francisca, que es muy activa ella, y lo pregunta, ¿verdad? También estaríamos frente al concepto del supuesto jurídico, ¿verdad? Recuérdense que un supuesto jurídico es más o menos lo similar a una hipótesis, ¿verdad? Es un supuesto, ¿verdad? Por eso se establece. Ustedes cuando estén realizando sus trabajos de investigación y de sus tesis van a precisamente a trabajar sobre supuestos, ¿verdad? Luego tendríamos la disposición normativa, ¿verdad? Que al final, fíjense que norma genérica, norma individualizada y una disposición normativa, podríamos ir indicando más o menos que podrían significar o definirse lo mismo, pero son cosas conceptualmente distintas y diferentes, ¿verdad? El caso de la disposición normativa podría ser una disposición de una norma reglamentaria, una disposición de una norma de ley ordinaria, etcétera, ¿verdad? Por último, los conceptos referidos a raciocinios jurídicos son, por ejemplo, el argumento a contrario. Me disculpo ahí por el mal teclazo, ¿verdad? Un argumento a contrario, ¿verdad? Recuérdense que en todos los procesos, inclusive los penales, lo que nosotros tenemos precisamente es que argumentar contrario a la tesis planteada por la contraparte. En este caso, si somos Ministerio Público, tenemos que demostrar la culpabilidad en base a los hechos. Y si somos abogados defensores, también en base a los hechos y tanto el Ministerio Público como defensa, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo a través de hechos y con las evidencias y las pruebas que posteriormente van a ser diligenciadas dentro del proceso, ¿verdad? Y esa es una norma general para todos los procesos. En el caso de los civiles, igual, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener esa contraargumentación, ¿no? Luego sería el argumento de analogía. Recordémonos que nosotros taxativamente en el derecho penal está prohibido la analogía, o sea, crear figuras análogas, ¿verdad? Crear figuras delictivas, ¿verdad? Eso no se podría, pero no quiere decir que en las demás materias no lo podamos nosotros hacer, ¿verdad? Luego la inferencia jurídica, que es más o menos como decir un análisis o inferir, ¿verdad? Resumir, ¿verdad? En este caso, el raciocinio, ¿verdad? Nosotros cuando decimos es que infiero que tal cosa, ¿verdad? Es porque presumo tal cosa, ¿verdad? Estoy infiriendo tal otra, ¿verdad? Pero en este caso es un raciocinio jurídico. Y de último tenemos el silogismo jurídico, ¿verdad? A ver, Estuardo nos pregunta, los supuestos jurídicos pueden ser complejos, que son dos o más supuestos, el homicidio,
calificado, estoy en lo correcto, licenciado, buenas noches, ¿verdad? Sí podría ser, ¿verdad? Lo que sucede es que recuérdense que en penal sí debe de haber una calificación, una tipificación, ¿verdad? Porque lo que sucede es que en penal, ¿verdad? Digamos que la norma general va a ser el homicidio calificado, ¿verdad? Pero precisamente en esa calificación va a entrar, ¿verdad? Entonces, Reina dice que no escucha, revise su equipo, por favor, ¿verdad? No sé si los demás sí me escuchan, compañeros. ¿Sí? ¿Sí? Felix se escucha perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, el supuesto jurídico, entonces, dice Friedrich Schiller, existen diferencias de supuestos jurídicos simples cuando depende de una sola hipótesis normativa, la mayoría de edad o la muerte de las personas. Complejos cuando constan de varias hipótesis del homicidio calificado. Lo que sucede es que cuando llegamos ya a un supuesto es porque todavía hay una fase de investigación, ¿verdad? Pero recuérdense que para todo esto, cuando el Ministerio Público ya cuenta con no solo las evidencias, sino las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho, y si hay evidencias suficientes para poder sindicar a la persona, ¿verdad? Es porque prácticamente, y es lo que le tiene que demostrar al juez para que entonces el juez ordene la orden de aprehensión, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Pero en este caso sería un supuesto jurídico en lo penal, sería en una parte procesal, ¿verdad? Pero sí tiene razón Estuardo, ¿verdad? Está usted en lo correcto. Solo sería el tiempo procesal en el cual se estaría determinando ese supuesto, ¿verdad? Porque es una hipótesis, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, según García Main, estos conceptos se caracterizan porque los sujetos a los cuales se refiere son todos objetos lógicos. Lo que es lo mismo, están inscritos en el plano eminentemente lógico jurídico, referido a fenómeno del pensamiento. Muy bien. Continuamos entonces y ahora nos toca los conceptos ontológicos jurídicos. Según García Maínez, los conceptos ontológicos jurídicos son referidos a hechos jurídicos, a consecuencias de derecho, a la conducta objeto de esos derechos y a los sujetos de la relación jurídica. A los que se refieren a hechos jurídicos, García Maínez los llama situacionales. Por ejemplo, un hecho jurídico, acto jurídico, contrato jurídico de compraventa, depósito, homicidio, nacimiento, estupro, muerte de la ausente mayoría de edad, renuncia, etcétera, ¿verdad? Esto, como lo indica precisamente, ¿verdad? Son referidos a hechos jurídicos o a consecuencias de los derechos, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, si fuese el caso de un hecho jurídico, inmediatamente lo que nos viene a la mente es un hecho de tránsito. Si estamos hablando de un acto jurídico, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, un matrimonio notarial. Si estamos frente a un contrato jurídico de compra-venta, pues ahí no hay mayor que ejemplificar, ¿verdad? Es una compra-venta, puede ser de un bien mueble o un bien inmueble, ¿verdad? Si estamos hablando nosotros de depósito, ¿verdad? Depende bajo qué materia de derecho estamos hablando, podríamos ser el derecho mercantil, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando del homicidio, pues estamos en el área penal. Estamos hablando de nacimiento, es derecho civil de las personas, ¿verdad? El hecho jurídico de un nacimiento, ¿verdad? El estupro es un delito calificado, ¿verdad? Penalmente. Muerte del ausente es una figura civil con ocasión precisamente de que hay una persona que está ausente y entonces en este caso a veces se tiene que demostrar,
¿verdad? La muerte del ausente. La mayoría de edad, que estamos hablando siempre otra vez del derecho civil, con relación precisamente a la persona, ¿verdad? Y recordémonos, ¿verdad?, que estamos frente también a lo que hemos denominado muchas veces estado civil. El estado civil de las personas no solo quiere decir que está soltero, casado o viudo, o compañeros, ¿verdad? El estado civil de las personas es precisamente la mayoría de edad, ¿verdad? Una persona, por eso se habla mayoría de edad de la persona, pero puede ser una persona menor de edad, pero es persona. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Verdad? Porque una persona mayor que obtiene la mayoría de edad, pues ya es objeto de derechos y de obligaciones. Una renuncia depende también bajo qué rama del derecho o materia, ¿verdad? Porque si estamos hablando en materia administrativa, podríamos decir la renuncia de un empleado, de funcionario o empleado público, ¿verdad? También en lo laboral, ¿verdad? Podría ser una renuncia, ¿verdad? O podría ser, hablando en general del proceso, ¿verdad? La renuncia técnica, ¿verdad? La cual los abogados, pues también podemos renunciar a las defensas técnicas de, por ejemplo, hay leyes que establecen que por falta de pago, ¿verdad? De los patrocinados uno puede renunciar a la defensa. Estaríamos hablando de ciertas situaciones en específico. Sí, lo que pasa es de que los ejemplos son muy generales, Francisca, en todo el derecho, pero es aplicable, ¿verdad? Por eso es que yo he estado, dando unos consejos, ¿verdad? Ustedes, por supuesto, los diccionarios jurídicos son bastante onerosos, son caros, pero son buenos tenerlo, pues, ¿verdad? Porque precisamente, ¿qué es un diccionario? Pues es la definición de conceptos, ¿verdad? Y lo que Eduardo García Maínez nos presenta acá son conceptos jurídicos, ¿verdad? Para poder hacer precisamente esa ejemplificación, en este caso de los conceptos ontológicos, ¿verdad? Que son conceptos referidos de hechos jurídicos a consecuencia de derechos, ¿verdad? De derechos, ¿verdad? O sea, de normas jurídicas. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es más o menos como que haciendo o clasificando cada uno de los ejemplos a qué materia pertenece, ¿no? A los que se refieren a deberes y derechos les da el nombre de relaciones o imputativos, ¿verdad? Están imputados. El ejemplo del deber jurídico, ¿verdad? Un deber jurídico, por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones, ¿verdad? Recuérdense que todos los ciudadanos, y vean los conceptos cómo se van entrelazando cada uno, ¿verdad? Porque ciudadano, ¿quién es el ciudadano? ¿Verdad? No sé si alguien podría tomar la palabra y comentarme para usted o para él o para ella qué es ciudadano. Así, con conocimiento llano, simple, sin entrar a mucho detenimiento. Alguien por ahí que quiera compartirnos. A ver, Byron, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo lo miraría al concepto ciudadano como la persona, como el ser humano perteneciente a un estado o a un territorio que conlleva y vive de las mismas leyes del mismo estado. Yo lo miraría desde ese punto de vista. Gracias. A ver, nos dice Francisca, digamos, persona que reside en determinado país. ¿Alguien más? A ver, Jorge Luis, adelante, por favor. Estuardo también está por ahí. Buenas noches. Pues Buenas noches. yo pensaría que es alguien que tiene derechos civiles y políticos en un estado o en una región, porque tiene que tener ciertos derechos o cierta fe pública, no sé, sería, ay Dios, Excelente. ay Dios, se me olvidó el concepto, pero es Ahí está, ahí jurídico. está. Ahí está, Jorge Luis. Muchas gracias. Estuardo, adelante. Buenas noches, Lick. Yo considero que un ciudadano es la persona que ejerce su sufragio, en este caso como las votaciones, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Por ahí.
creo que escribieron también con derechos y obligaciones. A ver, adelante, por favor. Claudia creo que había levantado la mano. Bueno. Sí, buenas noches. El ciudadano que tiene derechos y obligaciones. Ajá. Yo miro que el ciudadano es como que tiene derechos y obligaciones jurídicos. Muchas gracias, excelente. Vean cómo vamos armando nuestros conceptos, ¿verdad? Nace precisamente el hecho del deber jurídico. Es un deber para mí y es un derecho, ¿verdad? El sentido de todo ciudadano, vea, el ciudadano va a ser aquella persona, ¿verdad? Mayor de edad, ¿verdad? Precisamente con capacidad para ejercer sus derechos ciudadanos y políticos, ¿verdad? La ciudadanía precisamente se la otorga a través del empadronamiento, ¿verdad? Para poder ser ciudadano hay que empadronarse, ¿verdad? La constancia de ciudadanía la otorga el Tribunal Supremo Electoral. Cuando a ustedes en un trabajo le pidan su constancia de ciudadanía, es el Tribunal Supremo Electoral quien la otorga, precisamente. Es decir, se obtiene mayoría de edad a través del QI, el DPI, pero no solo llegó ahí, hay que empadronarse. Y hablando de empadronamiento, creo que quedan ya solo 8 días para empadronarse. Si usted nunca se ha empadronado, porque usted al empadronarse va a entrar precisamente a ese registro de ciudadanos, ¿verdad? Y el registro de ciudadanos, como consecuencia de la ley electoral de partidos políticos y del reglamento, lo tiene a su cargo el Tribunal Supremo Electoral. Y solo los ciudadanos aptos y capaces tienen derecho de ejercer el sufragio. Sufragio es un concepto totalmente distinto que el de votar, el derecho al voto, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad, compañeros? Pero nace y sale precisamente con el deber jurídico. Luego tendríamos el derecho subjetivo, ¿verdad? En el caso del derecho subjetivo, ¿verdad? Un derecho subjetivo son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué podría ser precisamente la ciudadanía, ¿verdad? Una relación jurídica, pues, va a depender, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, si estamos ante el derecho laboral, ¿verdad? Y la relación jurídica van a ser precisamente traer la suscripción de un contrato, este sea escrito o verbal, ¿verdad? Que va a ser precisamente esa relación jurídica que va a existir entre patrono y trabajador, ¿verdad? O empleador, por mencionar un ejemplo, ¿verdad, compañeros? A los que aluden a la conducta objeto de los deberes o derechos se les llama predicativos. El ejemplo, hacer, omitir, vender, comprar, pagar el precio, entregar la cosa al comprador, dividir de forma equitativa, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser precisamente los conceptos, ¿verdad? Denominados predicativos. Y por último, los que mientan a las personas se le designa con el nombre de subjetivos. El ejemplo A, sujeto de derecho obligado, el pretensor o el que tiene la pretensión de algo, ¿verdad? El sujeto activo, ¿verdad? Que por ejemplo, en juicios civiles, ¿verdad? El sujeto activo es el que plantea la demanda, ¿verdad? El sujeto pasivo va a ser el demandado. El albacea, ¿verdad? Que es una figura con relación precisamente a los herencias, ¿verdad? Que va a ser la persona que va a designar el causante de la herencia cuando él decide que ya no esté en este mundo terrenal, pues el albacea va a ser el encargado de velar precisamente porque se cumpla fielmente lo establecido en su testamento. El depositario, ¿verdad? Que es una figura también mercantil, la podríamos hablar. Esto va a depender en diferentes. Son ejemplos, ¿verdad, compañeros? Son ejemplos muy generales con relación precisamente a los conceptos, ¿verdad? El sindicato, ¿verdad? O sea, son palabras en particular muy generales, ¿verdad? Una sociedad anónima también, ¿verdad?
vendrían a ser precisamente los conceptos subjetivos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, posteriormente García Maínez, a toda esta misma clasificación que él mismo ha proporcionado, también establece una definición con relación a un concepto denominado ley de correspondencia. Entonces dice, sobre los conceptos lógicos y ontológicos jurídicos que acabamos de ver, le permiten formular el siguiente enunciado general, al que da el nombre de ley de correspondencia. A cada concepto lógico jurídico corresponde otro ontológico jurídico, es decir, se corresponden mutuamente unos con otros y va a tener al final un resultado que como se corresponden mutuamente, entonces le va a corresponder al revés uno del otro, lo cual es consecuencia de la distinción entre el plano de la regulación jurídica de la conducta y el plano de la conducta jurídicamente regulada, ya establecida por García Maínez en su lógica del juicio jurídico. En este sentido de la ley puede captarse con mayor facilidad comparando los ejemplos que ofrece el cuadro siguiente con los ya enunciados. En una columna tendríamos los conceptos lógicos jurídicos y en el otro los conceptos ontológicos jurídicos. En el primero podríamos mencionar un supuesto jurídico, ¿verdad? Que como consecuencia va a tener un hecho jurídico. La disposición normativa es porque posteriormente va a haber una relación jurídica. El sujeto de norma atributiva es porque entonces va a estar facultado o tiene atribuciones para. Sujeto de la norma imperativa es porque está obligado a hacer o no hacer. Una cópula atributiva va a ser el derecho subjetivo del que hemos estado hablando. La cópula imperativa es un deber jurídico, como el ejemplo que dimos del sufragio de la ciudadanía. El predicado de la norma atributiva es una conducta objeto de derecho. Y el predicado de la norma imperativa va a tener como consecuencia una conducta de objeto del deber, ¿verdad? Esto es precisamente con relación precisamente a esta ley que él ha denominado ley de correspondencia, ¿verdad? Entonces ahí los podemos tener y los podemos visibilizar, ¿verdad? Y cómo precisamente cabal, ¿verdad? Se relacionan uno con el otro. Hay una correspondencia ahí entre ambos conceptos, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante entonces. Ya vemos 120 personas en este classroom, ¿verdad? Bienvenidos a los compañeros. Si me he empadronado, ya no es necesario hacerlo, ya no, Francisca, ¿verdad? El empadronamiento solo se realiza una vez en la vida, ¿verdad? Ya no se vuelve uno a reempadronar, por así decirlo. Lo que sí puede hacer es actualizar su empadronamiento, ¿verdad? Es decir, como gracias a Dios ya ha ido desarrollando mucho el derecho electoral en Guatemala, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, muchas personas tenían que ir a votar en el lugar de origen, por ejemplo. Pónganle, yo soy de Coatepec, originario de Coatepec, ¿verdad? Sí, lo que estaba comentando Karen, ¿verdad? Pero ahora yo ya tengo, ¿qué? 28, 30 años de vivir aquí en el departamento de Guatemala, mi domicilio, ¿verdad? Pero mi residencia está ubicada y también mi vecindad. Mire cuántos conceptos que son distintos, ¿no? Mi residencia y mi vecindad están en el municipio de Misco, ¿verdad? Entonces yo he actualizado mis datos en el padrón electoral y entonces como consecuencia el Tribunal Supremo Electoral hasta me ha enviado a un centro de votación que está afuera de la colonia donde yo vivo, en una escuela, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer, ¿verdad? Eso lo pueden hacer todavía ahorita, ¿verdad? Bueno, muy bien. Clasificación de los conceptos jurídicos desde el punto de vista de su extensión. Habiendo examinado el pensamiento de García Maínez sobre el problema de la clasificación, ¿verdad? Entonces aparece ahora este nuevo problema. Ahora él pregunta, dice, ¿cómo se clasifican los conceptos jurídicos atendiendo a la clasificación
de los conceptos generales por su extensión. Según García Maínez, desde la perspectiva, los conceptos jurídicos se dividen en singulares, plurales y universales. Aunque fuera esto no fueran leyes también, ¿verdad ustedes? Bueno, los conceptos jurídicos singulares. De acuerdo a García Maínez, los conceptos jurídicos singulares, dice, son los referidos a un objeto único. Esto es ni general ni específico. Ejemplo, delito de homicidio cometido el 17 de junio de 1999 por José de León Toral, ¿verdad? Va a ser singular porque es única persona, fecha única, ¿verdad? Delito, tal vez si no es singular, pero sí es atribuido a esta persona. O sea, esto va a ser como consecuencia singular prácticamente. También podría denominarse por el lado civil el ejemplo del contrato de arrendamiento de la casa número o dirección, Quinta Calle 340, zona 1 del municipio de Guatemala, entre el señor Carlos López como arrendador y Beatriz Pérez como inquilina, de conformidad con un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Que son clasificados como ejemplos de conceptos jurídicos singulares. Los conceptos plurales, para García Maínez, los conceptos jurídicos plurales son los que designan varios objetos, cuando la reunión de estos es de carácter número y por tanto independiente de consideraciones de índole cualitativa. El ejemplo sería trasladado a la legislación guatemalteca el artículo 1348 del Código Civil, el cual establece la mancomunidad simple. Es el concepto. ¿Qué es la definición? Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho a cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se considera divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. A cada parte constituye una deuda y un crédito separados, según el Código Civil del Decreto 106. El ejemplo anterior constituye conceptos plurales en un campo jurídico al denominar a varios deudores o acreedores para una obligación que cumplir. Es decir, se está hablando que hay varios acreedores y varios deudores. Y eso es lo que hace precisamente plural al concepto jurídico. Con relación a los conceptos universales, según Eduardo García Maínez, los conceptos jurídicos universales son aquellos que están referidos a todos los miembros de una clase. Así, en el precepto, el comprador debe pagar al vendedor el precio de la cosa. O el comprador, una copropiedad cabría en este caso, ¿sí? Una copropiedad cabría en este caso, división de la cosa común también cabría en este caso, donde existan varios conceptos en una sola figura jurídica, ahí estaríamos ante un concepto jurídico plural. Muy bien, Francisca. Bien hecha ahí la analogía del ejemplo, ¿verdad? El comprador debe pagar al vendedor el precio de la cosa. El comprador es un concepto universal pese a la forma de expresión, pero no alude al comprador en concreto, ni a varios compradores, sino a todos los miembros de la clase correspondiente. Ya en su lógica del juicio jurídico, al hablar del ámbito personal de validez de los preceptos genéricos, García Maínez señala que se aplican a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto a disposición de normativa. En este caso estamos hablando de todo, del gran universo de compradores, ¿verdad? Porque precisamente se está hablando solo de un comprador y de un vendedor, ¿verdad? Entonces van a ser conceptos universales, ¿verdad? Porque son aplicables ni siquiera en el mundo del derecho, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de la lógica clásica, la lógica formal, ¿verdad? Pero en el caso del concepto jurídico universal, comprador y vendedor de lo que sea, ¿verdad? De un bien mueble, de un bien inmueble, ¿verdad? De un vehículo, de una empresa, de un etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sería como consecuencia precisamente los ejemplos del concepto jurídico universal. Ahora entraríamos a la clasificación de los conceptos jurídicos desde el punto de vista de su contenido. Ya la vez pasada precisamente también habíamos visto, y lo interesante acá es la contribución que ambos autores tienen, ¿verdad? Habiendo examinado el pensamiento de Eduardo García Maínez sobre el problema de la clasificación de los conceptos jurídicos por su extensión, entramos a analizar el problema relativo a la clasificación desde el punto de vista de su contenido. Este problema consiste en determinar cómo pueden clasificarse los conceptos jurídicos en relación a la clasificación de los conceptos en general y su contenido. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cómo se clasifican los conceptos jurídicos? Atendiendo la clasificación de los conceptos en general por su contenido. Para la lógica tradicional, los conceptos se dividen desde el punto de vista en simples y compuestos. Aquellos encierran solo un pensamiento o una nota, estos o varias notas. Según García Maínez, aplicando esta división al campo del derecho, divide los conceptos jurídicos por su contenido en la misma forma, señalando que los conceptos jurídicos simples son aquellos que se componen de una sola nota, tales como los conceptos de trabajador, patrono, contrato, campesino, pena, delito, sentencia, auto, pagaré, cheque y cualquier concepto que esté prácticamente, dijéramos, si estuviéramos, ¿cómo se llama? Bueno, en mi época yo estudié, ¿cómo se llama? Idioma español, pero el Ministerio de Educación, ¿verdad? Una sola palabra, ¿verdad? Que al final es lo que, y el concepto, ¿no? Que jurídicamente va a tener esa excepción o esa palabra, ¿verdad? En este caso, este concepto, vamos. Trabajador va, derecho laboral, patrono, derecho laboral, contrato cualquiera de los, puede ser civil, mercantil, administrativo, laboral, campesino, ¿verdad? También puede ser civil, administrativo, la pena, penal, delito, penal, sentencia, todos los ámbitos del derecho, ¿verdad? Un auto. En los autos, recordemos las resoluciones, las formas de las resoluciones, la clasificación según la ley de organismo judicial, auto, resolución y sentencia, ¿verdad? El pagaré, ¿verdad? Que es una figura eminentemente mercantil, ¿verdad? Que es un título de crédito. Ahí están nominados o clasificados todos los títulos de crédito en el Código de Comercio, ¿verdad? Lo interesante, el pagaré, ¿verdad? Ustedes cuando lleven ese curso de Derecho Mercantil, ¿verdad? Que el negocio, ¿cómo se llama? Que dio origen precisamente al negocio jurídico, ¿verdad? El pagaré es un negocio subyacente. Es decir, no se va a ventilar el objeto, el negocio, sino la obligación de pagarlo. Como es un título de crédito, ¿verdad? Ustedes. Entonces, el negocio jurídico está subyacente, digámoslo de otra forma, ¿verdad? Entendible, está debajo de la mesa para así más o menos entender. El cheque, ¿verdad? Y así, etcétera. Los conceptos jurídicos compuestos por su parte serían aquellos que encierran varias notas, como por ejemplo los conceptos sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Porque los socios son denominados comanditados, ¿verdad? Y son socios por acciones, ¿verdad? Es atendiendo a la clasificación del Código de Comercio. Homicidio calificado, ¿verdad? Que ya comentaba el compañero allá de los supuestos, ¿verdad? Posesión registral de un inmueble, ¿verdad? Es el acto jurídico por medio del cual se demuestra en el caso guatemalteco a través de una declaración jurada en escritura pública, ¿verdad? Es como se demuestra la posesión de un bien sin que el bien no esté registrado, ¿verdad? Ahora, si está registrado, pues obviamente es a través de la escritura, ¿verdad? Precisamente que hace constar el derecho real de inscripción de la propiedad, ¿verdad? Muy bien. En cualquier momento, y así como lo ha estado haciendo Francisca, me pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden preguntar, pueden escribir al chat. Aquí estamos para servirles, compañeros. ¿Eh? No se queden con las dudas o los comentarios, pregunten, ¿verdad? Clasificación de los conceptos jurídicos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas.
Habiendo examinado el pensamiento de García Maínez sobre el problema de la clasificación de los conceptos jurídicos por su contenido, entraremos a analizar el problema relativo. Sí, adelante, Francisca, por favor. Licenciado, se me pareció que los conceptos entre simples, compuestos, singulares y plurales muy parecidos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver, permítame. Aquí en esta es, creo yo, ¿verdad? Lo que pasa que es atendiendo a la definición, ¿verdad, Francisca? Entonces, en este caso, ¿verdad? Si regresamos, ¿verdad? Los conceptos simples son aquellos que se componen de una sola nota. Los compuestos es porque van a estar compuestos de una o más conceptos, ¿verdad? Esa va a ser la diferencia, ¿verdad? Por eso, en esta parte, precisamente, la distinción o la diferencia va a estar en el, exactamente, ¿sí? De eso, como Carla también lo está, perdón, Karen, como Karen lo está también definiendo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Los simples, una sola palabra, ¿verdad? Y entonces los compuestos, varias, ¿verdad? Singular y plural, ¿verdad? No sé si ahí estamos, Francisca. Sí, claro, gracias. Bueno, clasificación de los conceptos jurídicos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Y entonces vuelve a preguntarse Eduardo García Mano, ¿cómo se clasifican los conceptos jurídicos atendiendo a la clasificación de los conceptos en general por sus relaciones recíprocas? Cuando hablamos de reciprocidad es porque hay respuesta de ambos. Según García Maínez, los principales tipos de relaciones entre conceptos jurídicos desde el punto de vista lógico son los siguientes. Porque acá se complica un poquito, ¿verdad? Cuando hay una subclasificación como la que nos está planteando Eduardo García Maínez, ¿verdad? Dependencia o independencia, compatibilidad o incompatibilidad, coordinación y supra o subordinación. Veamos. Los independientes, según García Maínez, son los conceptos jurídicos, significaciones elementales, y las significaciones pueden ser dependientes o independientes. Los conceptos dependientes son los que se basan su validez en otros conceptos, con los cuales tiene que ir en la relación directa. Por ejemplo, deudor es un concepto que no puede desligarse del acreedor, por eso va a ser dependiente. Y los independientes son aquellos que tienen validez por sí mismos. Por ejemplo, el delito, un concepto que tiene validez sin necesidad de otro concepto. Código también sería otro concepto jurídico que tiene validez independiente, que van a subsistir por ellos mismos. Y entonces el dependiente obviamente sí necesita del auxilio del otro concepto para poder subsistir. Creo yo que este sí está bastante fácil, ¿verdad? Lo que sí es de que hay que hacer bien ahí la anotación y hay que esquematizar, ¿verdad, compañeros? Porque estos son ejemplos. Los conceptos jurídicos compatibles y los conceptos incompatibles. Para Edmund Husserl, las significaciones, ya se trate de conceptos, ya de juicios, divídase en posibles, o compatibles o imposibles, incompatibles. Estos son muy bonitos e interesantes. Los conceptos compatibles son aquellos a los cuales les corresponde una esencia adecuada. Esto es, una esencia cuya materia es idéntica a la suya, o lo que es lo mismo, que tienen un sentido imperativo o también que haya una intuición perfecta en especie, cuya materia es idéntica a la suya. Los incompatibles son aquellos en los cuales no se da esa identidad en la esencia de los conceptos. Según García Maínez, los conceptos jurídicos también se pueden dividir de esa manera. Los compatibles son aquellos a los cuales les corresponde una esencia cuya materia es idéntica a la suya y posea ambos un contenido adecuado, como sucede en los conceptos de derecho subjetivo o ejercicio potestativo, ya que es inherente al derecho subjetivo la posibilidad de actuar o no de un modo determinado.
Con ello resulta claro también que en los conceptos tales como deber jurídico de cumplimiento potestativo es un concepto complejo de carácter imposible o incompatible, ya que ningún deber jurídico puede considerarse como librado en su cumplimiento a la potestad del sujeto. Por lo tanto, ese término encierra la contradicción al final, ¿verdad? Es contradictorio. Un contrasentido y un concepto claramente incompatible. Lo mismo puede decirse de los conceptos comunes tales como cuadrado redondo, que no son evidentemente incompatibles de otros conceptos, tales como dictadura democrática. O se es una dictadura, como en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela, ¿verdad? Que son abiertamente dictaduras, aunque sus gobiernos digan que son democráticos, pero no son dictaduras, desde el momento en que, mire, la democracia, uno de los principios fundamentales va a ser la alternancia del poder, ¿verdad? Pero cuando ya vemos a sus presidentes que van más de 2, 3 periodos, ¿verdad? Y pueden ser democracias disfrazadas, ¿verdad? Pero no puede haber un estado dictador democrático, no existe, ¿verdad? O delito conforme a derecho, no existe, que son conceptos absurdos, ¿verdad? No puede existir un delito que esté conforme a derecho, ¿verdad? Eso podría ejemplificar un poco precisamente con compatibles o incompatibles, ¿verdad? Luego tenemos las relaciones de coordinación entre conceptos jurídicos. Según García Maínez, algunos lógicos distinguen 3 clases o especies de relaciones de coordinación entre conceptos: el cruce, la equivalencia y la correlatividad. El primero de ellos, habrá cruce cuando no obstante expresarse tiene elementos coincidentes. Por ejemplo, ordenamiento legal, ¿verdad? Y ahí estamos frente precisamente a 2 cruces, ¿verdad? Y entonces, no solo ordenamiento, ya quiere decir, la podríamos definir que es algo, una asociación ordenada, pero cuando le funcionamos la palabra legal, termina de amarrar el concepto y está cruzado. Un sistema jurídico, ¿verdad? El sistema jurídico guatemalteco en materia de derecho administrativo, por ejemplo, ¿verdad? Y así podemos ir sumando cruces, ¿verdad?, de conceptos. En el caso de las equivalencias, es cuando 2 conceptos diferentes se refieren a un mismo objeto. Obligación y deber, ¿verdad? Derecho o prestación. Conducta antijurídica igual a delito, ¿verdad? Esos son equivalentes porque quiere decir que es prácticamente lo mismo. Dentro de la correlatividad, los conceptos no pueden existir uno sin el otro, ni este sin aquel. Se dice que hay que correlatividad en los conceptos pasivo y sujeto activo, ¿verdad? Hay una correlatividad porque imagínense un juicio donde se demande y no se notifique, por ejemplo, al demandado, ¿verdad? No se va a iniciar el proceso, nunca, ¿verdad? Y mire que a veces suele suceder, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es deficiencia del proceso, ¿verdad? Derecho subjetivo o derecho objetivo, ¿verdad? De manera que hay una relación funcional que se funda en que un objeto presupone al otro. No habrá sujeto pasivo ni sujeto activo, como no habrá deudor sin acreedor. Y por último tenemos las relaciones de supra y subcoordinación entre conceptos. Para Eduardo García Maínez indica que la lógica clásica suele considerarse exclusivamente como relación de supra y subcoordinación entre conceptos, los que existen entre nociones referidas a clases y a miembros de estas clases, o clases y subclases. Si nos preguntáramos, por ejemplo, qué relación media entre los conceptos contrato y el contrato de aparcería, ¿verdad? Denominado en la doctrina del contrato de aparcería, precisamente ese contrato donde yo, arrendador, le doy al arrendatario mi finca, pero dentro de la misma, pues, él puede hacer uso y goce y disfrute
de los árboles frutales, por ejemplo, que pueda tener la finca, ¿verdad? Encontramos que la clase de objetos designados por el segundo está incluida en el que el primero designa. En otras palabras, la de los contratos de aparcería es en realidad una subclase de la de los contratos, ¿verdad? Va a ser la parcería una subclase de la clase de contratos, lo que equivale a sostener que todos los miembros de aquella son a la vez miembros de esta, ¿verdad? Bueno, compañeros, ahí estaríamos finalizando con el punto para el día de hoy relativo a la clasificación del concepto jurídico y las ejemplificaciones fundamentados en Eduardo García Maínez en la obra de José Fernando Vázquez Carrera. Estaríamos en el momento, en la fase procesal de preguntas, ¿verdad? Y respuestas, si es que las hubieran, ¿verdad? Si no, bueno, de todos modos, pues ahí tienen las diapositivas y las preguntas de siempre y la participación, las cuales agradezco que siempre sean ustedes muy participativos. Realmente son una sección de las secciones más participativas que me ha tocado en mi experiencia docente, ¿verdad? Lo cual pues agradezco y felicito. Y entonces, al no haber preguntas, no hay respuestas. Y entonces nos estaríamos viendo y saludando para la próxima clase, que va a ser el día viernes. Hay que estar pendientes también, ¿verdad? Con relación a la fecha del segundo examen parcial cuando esté publicado. Asimismo, también con relación a el calendario de la suspensión por la semana, por la semana, por el descanso de Semana Santa, ¿verdad? Del receso de Semana Santa, ¿verdad? Porque como tenemos la segunda clase el día viernes, entonces parece ser que cuando ya sea viernes de Dolores, según el calendario, no sé si vamos a tener suspensión de clases para ese entonces, ¿verdad? Pero de ser así, sería el viernes 31 de marzo, ¿verdad? Pero hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar atentos a la página de la facultad. Yo les agradezco muchísimo que se hayan adherido a esta transmisión, a las 98 personas que permanecieron en este Classroom, ¿verdad? Y entonces nos estaríamos viendo y saludando para el día miércoles, viernes en este mismo lugar, por este mismo Classroom. Yo les agradezco muchísimo. Entonces, feliz descanso, buen provecho.